Con la venia de la presidencia, compañeras senadoras, compañeros senadores, la inversión en infraestructura y en general la obra pública realizada por el gobierno federal constituye una palanca de desarrollo económico fundamental para el país, no solo por su capacidad de gestión económica, sino por su contribución a la generación de empleos y cadenas de proveeduría de bienes y servicios que impulsan la participación de los sectores público y privado en diversos sectores de la economía. La inversión física presupuestaria que se destina a la construcción o conservación de obra pública, de acuerdo con la información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para el 2012 se tienen presupuestados 672,000 millones de pesos que serán y se están utilizando para la construcción de puentes, carreteras, puertos, presas, escuelas, hospitales y otras obras de infraestructura. El gasto de infraestructura representa un porcentaje superior al 23% del gasto programable del gobierno federal, y los sectores prioritarios son energía, comunicaciones, transportes, salud, educación y recursos hidráulicos. Para llevar a buen puerto las obras que requiere el país y su adecuada realización, el gobierno federal cuenta con la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, como pieza clave del sistema de contrataciones públicas, mediante la cual se regulan las contrataciones del gobierno para la realización de diferentes obras y servicios. Una de las reformas más importantes que ha tenido este sistema de contrataciones públicas es la de prever que en los diversos procesos de asignación y contratación de obras se contemplase la utilización de recursos humanos del país, además materiales, bienes y servicios con un porcentaje de contenido nacional. Dicha modificación forma parte de las diversas reformas que sufrieron la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de mayo de 2009. Dentro del mismo paquete de reformas antes señalado, se estableció en el artículo 28 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público que, tratándose de licitaciones nacionales, los bienes a adquirir deberán contar por lo menos con un 50% del contenido nacional, el que se determinará tomando en cuenta la mano de obra, insumos de los bienes y otros aspectos. Para el caso de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, en el artículo 30, último párrafo, se introdujo la disposición para prever que en las licitaciones públicas se contrate como un mínimo el 30% de la mano de obra nacional. Asimismo, se especifica que podrá requerirse de materiales, maquinaria y equipos nacionales. Por otro lado, este mismo ordenamiento en su artículo 29 establece que en todos los procedimientos de contratación de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, se optará en igualdad de condiciones por el empleo del recurso humano del país y la utilización de bienes de procedencia nacional. Estas dos disposiciones de la ley en comento abonan en la regulación de la contratación de mano de obra e incorporación de bienes que por su contenido nacional significa importancia para todos los trabajadores. Sin embargo, no existe disposición alguna que contemple el empleo de la mano de obra local, no solo como condicionante para la adquisición de la mano de obra,
sino como mecanismo del desarrollo regional y estatal. Para ello, es imprescindible que en una ley tan importante como el de desarrollo económico del país, como lo es la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas, se contemple un porcentaje mínimo de recursos humanos locales para las obras o servicios a realizarse. De esta manera, se pretende reformar el artículo 30 en su primera fracción para que en las licitaciones públicas nacionales se exija la incorporación de por lo menos el 70% de la mano de obra local para los requerimientos totales de una obra o servicio. Dicho porcentaje aplicará siempre y cuando existan los recursos humanos disponibles en la localidad o entidad federativa. Asimismo, sufrirá modificaciones el último párrafo del mismo artículo para precisar que la incorporación del 30% de la mano de obra nacional que se fija como mínimo solo aplicará para las licitaciones internacionales abiertas o bajo la cobertura de tratados. Finalmente, se adiciona la fracción 21ª al artículo 31 para que en las bases de licitación sea requisito de participación para los contratistas o licitantes la incorporación de mano de obra local en los trabajos a realizarse. De aprobarse estos cambios, coadyuvaríamos decididamente con el desarrollo económico de las entidades federativas, así como impulsaríamos la creación de fuentes de empleo en aquellas regiones que, a pesar de contar con recursos humanos disponibles, no han logrado ocuparlos eficientemente y se encuentran subutilizados. Con base en lo anterior, presento ante este Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto único. Se reforma el artículo 30, fracción primera y el último párrafo, y se adiciona la fracción 21ª al 31, corrigiéndose las demás de manera subsecuente de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas, para quedar como sigue. Artículo 30. El carácter de las licitaciones públicas será 1. Nacional, en la cual únicamente puedan participar personas de nacionalidad mexicana por encontrarse por debajo de los umbrales previstos en los tratados, o cuando, habiéndose rebasado estos, se haya realizado la reserva correspondiente. Tratándose de licitaciones a las que se refiere esta fracción, se incorporará por lo menos el 70% de la mano de obra local para los requerimientos totales de los trabajos a ejecutarse, siempre y cuando existan los recursos humanos disponibles para tales efectos. En las licitaciones públicas podrá requerirse la incorporación de materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente por el porcentaje del valor de los trabajos que determine la convocante. Asimismo, deberá incorporarse por lo menos el 30% de la mano de obra nacional, con excepción de las previsiones contenidas en la fracción primera de este artículo, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales. Artículo 31. La convocatoria a la licitación pública, en la cual se establecerán las bases en que se desarrollará el procedimiento y en las cuales se describirán los requisitos de participación, deberán contener, 21º, señalar el porcentaje de la mano de obra local que incorporarán los licitantes por las obras o servicios a realizarse. Transitorio. Primero, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Y segundo, el Ejecutivo Federal realizará las modificaciones necesarias en el reglamento de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas, a efectos de armonizar las disposiciones contenidas en la presente reforma en un plazo no mayor de 90 días. Por su atención, muchas gracias.